El doctor Carl Sagan, astrofísico y científico estadounidense, divulgador científico, quizá el divulgador más importante de la historia moderna, escribió una obra titulada Los dragones del Edén, en la cual se habla de cómo nuestros genes han ido modificando nuestros cuerpos, principalmente nuestro cerebro, para irse adaptando a las distintas circunstancias del mundo que nos rodea. Y también se menciona en esta obra el trabajo importante del neurocientífico Paul MacLean, el cual dividió al cerebro principalmente en tres partes fundamentales. La primera de ellas es el complejo R o complejo reptílico, la segunda es el sistema límbico y la tercera de sus partes es el sistema neocórtex. Para hablar un poco a detalle de estas circunstancias, vamos a ir a la pantalla 0.0. Desde el Big Bang, la gran explosión, el nacimiento de la Tierra, el surgimiento de la vida y la evolución de esta dentro de la misma, surgieron organismos cuya capacidad molecular les permitió crear un código genético, el cual les permitía aprender del medio que les rodea, es decir, modificar su código y luego transmitirlo para su supervivencia. De esta manera, en pocas palabras, es como se fue desarrollando la anatomía de la vida orgánica, de los seres vivos, y concretamente del ser humano. Es decir, que a través de la modificación de nuestro código y el aprendizaje que se obtiene del medio ambiente o del medio que nos rodea, se llegó a la estructura de organismos complejos, tal es el caso como el nuestro, donde nuestro cerebro, según los datos fósiles que se han ido recabando por los paleontólogos y los neurocientíficos, se ha llegado a la conclusión de que este ha ido creciendo a través de la evolución. El doctor Paul MacLean, neurocientífico estadounidense, fue quien hizo una clasificación de el cerebro conforme a las diferentes etapas que ha ido viviendo y se ha ido desarrollando. Este lo dividió en complejo R, el cual el complejo R rige un comportamiento agresivo, jerárquico, territorial, egoísta, concupiscente, es decir, un comportamiento reptílico o también llamado comportamiento reptiliano, es decir, un comportamiento netamente primitivo. El cerebro fue creciendo a través de los años hasta que alcanzó otra capa, según el doctor Paul MacLean, llamada sistema límbico o paleomamífero. Esta parte del cerebro rige las emociones primitivas, una moral primitiva, una territorialidad mamífera, es decir, un comportamiento un poco más evolucionado comparado con el sistema reptílico o con el comportamiento reptiliano. Siguió evolucionando el cerebro a través de los años, fue creciendo, desarrollándose, aprendiendo, modificando su código, hasta que alcanzó una capa que es llamada neocórtex, que es la estructura actual de nuestro cerebro. Esta capa del neocórtex ya rige un pensamiento lógico, una ética, una moral, una filosofía, el arte, la ciencia, es decir, un comportamiento muy complejo del cual hoy formamos parte. Carl Sagan echó mano de la figura mítica del carro de Hermes Trismegisto, para explicar
el comportamiento humano. Comparó al jinete, es decir, Ernest Trismegisto, con el neocórtex, y al caballo blanco lo comparó con el sistema límbico, y al caballo negro lo asemejó al complejo R o sistema reptílico. Y de manera general, una persona que se rige principalmente por un comportamiento primitivo, es decir, egoísta, concupiscente, pues quiere decir que nuestro neocórtex o el jinete es guiado por el caballo negro, y esa persona pues tiene un comportamiento primitivo principalmente. Por otra parte, si esta persona se deja guiar por el caballo blanco o su sistema límbico, quiere decir que es una persona que en ella dominan en su comportamiento sus sentimientos. Principalmente se deja guiar por un comportamiento mamífero primitivo. Si por el contrario, una persona, el jinete, toma las riendas y domina a ambos caballos y se guía de acuerdo a la información que le fue dada y fue adquiriendo por su entorno, por su medio ambiente, pues es una persona mesurada, es decir, que se deja guiar por su neocórtex. No olvidemos que nuestra estructura cerebral se logró a base de nuestro código genético, cuando este fue siendo transmitido de generación en generación y a su vez fue aprendiendo nuevas cosas, nuevo comportamiento. Este fue modificando la estructura de nuestro cerebro y debido a esa información se obtiene un cierto grado evolutivo. Bueno, esto es en términos generales, porque como vamos a ver enseguida, la capacidad que tiene nuestro cerebro para almacenar información es muy grande. Bueno, como acabamos de mencionar, para describir el comportamiento humano, pues es exageradamente difícil. Esto es debido a que nuestro cerebro tiene una estructura de alta ingeniería genética. Vamos a tratar de explicar esto de manera simple. Si asemejamos nuestro cerebro con una red neuronal en un plano muy simple, que de hecho pues en la realidad no es así, pero es parecido. Y si denominamos a los pequeños círculos rojos como neuronas, los espacios entre neurona y neurona les llamamos sinapsis, y utilizamos términos de informática para describir la información que puede guardar nuestro cerebro. Es decir, en un lenguaje informático solamente tenemos un lenguaje 0 y 1. Es decir, que la información entre neurona y neurona solo puede tener un bit de información, ya sea 0 o 1. En el lenguaje cotidiano sería un sí o un no, sin aceptar medias tintas, términos medios. Bueno, haciendo unos pequeños cálculos y utilizando el análisis combinatorio, obtenemos que el número total de combinaciones neuronales es 2 a la 10 a la 13. El 2 es debido a el 0 y 1. Vuelvo a repetir, es análisis combinatorio. Y 10 a la 13 es el número total de sinapsis. Ahora bien, para darnos una idea de este número o de la capacidad que tiene nuestro cerebro, pues 2 a la 10 a la 13 es mucho mayor que 2 a la 1000.
y 2 a la 1000 es el número total de partículas que existen en el universo. Es decir, que la suma de protones más electrones es mucho menor que nuestra capacidad para almacenar información. Es por esto que es exageradamente difícil predecir el comportamiento humano, y más aún, nuestro cerebro sigue creciendo, sigue evolucionando. Ahora tenemos pues muchos más datos para seguir modificando nuestro código genético, seguir almacenando información y que siga creciendo.